Ocurrencias en gotas. Hoy voy a empezar con una frase de Octavio Paz. La voy a leer. Para que puedas ser, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Con esta frase, nuestro invitado de hoy terminó sus agradecimientos por la medalla que obtuvo por méritos, la medalla al mérito de José Félix Patiño del Colegio de Medicina de Bogotá. Una distinción muy especial para personas que como usted, y buenos días, doctor. Buenos días, María Teresa, muchas Jairo gracias. Antonio Pérez Celi, como usted que hacen algo por la sociedad colombiana, algo notorio, médicos que hacen un trabajo muchas veces subestimado, muchas veces que no está en los medios, pero que es una labor importantísima como esta, que le valió a usted la muy merecida medalla al mérito médico. ¿Qué es exactamente? Ahí primero vamos a empezar con unas iniciales. ¿Qué es HUM? HUN es Hospital Universitario Nacional de Colombia. Uh-huh. Es el hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, corrijo, HUN. Sí, señora. Sí. Usted también trabaja, doctor, en la Universidad Nacional, en el Departamento de Medicina Interna, sí, señora. Interna. Y es el jefe del departamento. Sí, señora, de acuerdo. ¿Cómo se le ocurrió lo que le valió a usted esta medalla al mérito? A ver, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo, primero, yo soy de región. Uh-huh. Yo soy de Norte Boyacá, nacido en un pueblito que se llama Panquea, Boyacá, y allá hice mi primaria, hice bachillerato en el Cocuy, Boyacá, Norte Boyacá. Uh-huh. Segundo, tuve la oportunidad, después de haber hecho mi formación como médico, de ir a hacer rural, sí, al Hospital San Vicente de Arauca, en Arauca, Arauca. La Arauca profunda. Exacto. Entonces, yo creo que pues esas dos cosas se fueron juntando un poco para saber un poco, para conocer cómo es la región, obviamente conocer esas dos regiones, porque cada región es completamente diferente. Y una de las cosas, como surge el programa, y ahí sí fue una preocupación, digamos, personal. Sí. Cuando nosotros por allá en el mes de marzo estábamos viendo lo que estaba sucediendo en Asia y en Europa, uh-huh, lo que estaba pasando en España y en Italia, donde la cantidad de pacientes que ingresaban a las unidades de cuidado intensivo producto del contagio por COVID-19 era un volumen altísimo. Uh-huh. Pero segundo, no era solamente la cantidad, sino la complejidad de estos pacientes. Para nosotros como equipo, como médicos. Debió ser más o menos un tsunami. Exacto. De verdad que estábamos, y eso en lo personal, y creo que todo el talento humano en salud en el país estábamos muy asustados. Claro. Porque no sabíamos cómo nos iba a ir a nosotros con eso que estábamos viendo allá. Pero entonces en ese momento el gobierno nacional se propone pasar de 5.350 camas de cuidado intensivo a más de 10.000 y era conseguir 5.000 ventiladores más. Y efectivamente se logró. Alcanzamos a tener en el país, según los datos del mismo Ministerio de Salud, 13.500 ventiladores. Sin embargo, era ante ese volumen y ante esa complejidad donde estaba el personal experto para manejar esos pacientes en el momento, tal como sucedió,
que se desbordaran las ciudades intermedias y las grandes ciudades en nuestro país. Y eso es lo que pasa siempre. Hay equipo, pero ¿cómo manejar los equipos? De acuerdo. Entonces, pues hospitales de frontera, hospitales regionales, hospitales de cabecera de red, iban a tener que empezar a ofrecer servicios para atender pacientes críticos sin nunca haberlo hecho, sin tener el personal capacitado para hacerlo, ni con la experiencia. Entonces era un poco, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque vamos a ponernos, digamos, en el escenario que efectivamente íbamos a conseguir esos ventiladores. Y es así como decimos. De acuerdo que los medios creaban bastante pánico, que los ventiladores, pues. Exacto. Y los medios no sabíamos mucho qué era un ventilador. De acuerdo. Eso es de las cosas que producen reflexión. Claro, y entonces, pues claro, ahí viene la preocupación y es, mire, para poder tener un servicio de cuidados intensivos o tener una cama de cuidados intensivos hay unos mínimos y eso implica tener ventiladores, monitores, unas camas especiales, unas bombas para administrar medicamentos, bueno, una cantidad de requisitos de infraestructura que son necesarios, pero por el otro lado también un talento humano capacitado y formado. Es la parte clave, ¿no? Exactamente, era clave. Y por eso la frase tiene que ver en eso. No. Los demás me hacen ser más grande. La de Octavio Paz, exactamente. Sí. Y ahí viene una cosa, entonces, claro, ¿cómo ayudar? Y entonces, nuestra principal fortaleza como hospital y como universidad, pues es el talento humano. Entonces, venga, ¿cómo empezamos a ayudar? Entonces vino un ejercicio que hice con mi equipo, primero con los médicos intensivistas. En ese momento éramos 12 médicos intensivistas del hospital y le pregunté a cada uno de ellos si estaría dispuesto a donar una hora como médico intensivista. Eso implicaba que donar una hora diaria como médico intensivista era fuera de su horario laboral. Y los 12 estuvimos de acuerdo. Y el mismo ejercicio lo hice con nuestras enfermeras y con nuestras terapeutas y todos estuvimos de acuerdo. Eso ya yo ya contaba entonces con 12 horas diarias de un equipo para ayudar a las regiones. Y entonces el siguiente paso fue, ¿y ahora cómo entramos en contacto con estos hospitales que iban a tener esa dificultad? Hospitales como San Juan de Dios de Puerto Carreño, el Hospital San Andrés de Tumaco, el Hospital de Puerto Iniria, el Hospital de Mitú, de Puerto Leguízamo, de todas estas regiones alejadas, muy alejadas, Hospital San Rafael de Leticia. Y entonces, pues en ese momento lo que se me ocurrió fue, pues hagámoslo a través de la Universidad Nacional, de las sedes de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene sedes en todas estas regiones y entramos en contacto con los directores de las sedes y ellos me hicieron el puente con los directores de estos hospitales y empezamos a uno a llamarlo, a decir, mire, aquí estamos nosotros para ayudar. Y por eso surge el programa de Tele-UCI Solidaria, porque fue un acto de solidaridad. Tele-UCI quiere decir Unidad de Cuidados Intensivos. De manera remota, exacto, de manera remota. Por internet. Por canales virtuales, sí señor. Canales virtuales. Interrumpo un segundo para recordar que a usted en la ceremonia de entrega hablaban de su liderazgo inspirador. Y yo creo que es un ejemplo de liderazgo inspirador. La persona que llega y dice, hay que hacer esto, hay que motivar a mi equipo y se llega a resultados concretos. Eso es un problema que hace falta mucho en Colombia. La gente habla mucho, pero no tiene ese liderazgo inspirador que es del hacer y del proponer y de organizar. Seguimos, doctor, que lo interrumpí, pero... No, y claro, en ese momento y cuando empieza todo el programa, pues básicamente desde acá, y pues eso también es una tendencia que tenemos nosotros
Centralistas. Exacto, en hospitales de alta complejidad como el nuestro o en instituciones académicas como la Universidad Nacional, de siempre pensar que le tenemos la solución al otro por allá en la región. Entonces empezamos a hacer el ejercicio de decir, mire, aquí les traemos esto para ayudarlo y todo, pero ¡pum! ¿Qué nos encontramos? Acá lo que nos encontramos es que las realidades eran diferentes a lo que nosotros pensábamos. Y entonces empezamos el ejercicio con el Hospital San Rafael de Leticia, que fue por donde entró la pandemia. Acordémonos que venía de Brasil y todas esas cosas. Sí, exacto. Sí. Y la primer inconveniente era la conectividad. El segundo inconveniente era que tenían dificultades, por ejemplo, para oxígeno, tenían dificultades, por ejemplo, para hacer radiografías del tórax, todo eso. Oiga, nos toca cambiar la estrategia. Y la estrategia como tiene que ser es, mejor, cuéntenos ustedes qué tienen, tanto de infraestructura como de talento. Por el principio. Exacto. Es decir, no al revés. No al revés. Hagan esto y hagan lo Exacto, otro. no, sino qué tienen de infraestructura y qué tienen de talento humano, o sea, de médicos, enfermeras, terapeutas. Y ahora, y no para decir que no podíamos ayudar, sino para decir, de acuerdo a eso que ustedes tengan, ahora sí, nosotros podemos ayudar así y así y así. Y ese ejercicio lo hicimos con cada uno de los hospitales. Ese debería hacerse, doctor, y no me meto en política ni en nada, ese debería ser el ejercicio que hacen todos los líderes, tanto del sector público como del sector privado. No empezar proponiendo lo que ellos creen que es lo mejor, sino diciendo desde allá ¿cómo podemos nosotros ayudar? Exacto. Y como le era ayudar, que ellos sintieran que nosotros éramos el hombro con el que íbamos a ayudar, el otro ejercicio era no llegar a ser jueces. Eso es porque claro. En los ámbitos académicos nosotros siempre nos juzgamos y nos juzgamos duro. De decir, y desvalorizamos a la gente. Exactamente. No quiero referirme ahora, tal vez más adelante, por ejemplo, a la actual ministra de Salud, la doctora Corcho. Escuchando su intervención en esa ceremonia, entendí que era una persona de un inmenso valor. Entonces uno ve cómo a veces la gente, los medios, descalifican a una persona de esas dimensiones y como dice, no, esta no sabe nada, pero de una manera yo creo que eso es uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia, es descalificar al otro cuando no lo conocemos. Entonces, pero cierro el paréntesis y seguimos. Claro, entonces como le era, no descalificarlo, sino por el contrario darle valor a lo que ellos hacían, porque en ese momento y a hoy, y siempre lo han hecho, son la única oportunidad para una población muy importante. Ellos son los únicos especialistas, las únicas enfermeras, las únicas personas de apoyo terapéutico que hay en esas instituciones. Pues lo que tenemos que hacer es reconocer su trabajo y decir, ¿cómo le ayudo a hacer su trabajo? Exacto. Y entonces ahí fue donde empezó a ser también exitoso, porque ellos no se sintieron juzgados por parte de nosotros de que llegáramos a decirle, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer esto otro? Sino a darle ese valor. Y así es como empieza a volverse una bola de nieve. Empezamos a hacer ese ejercicio, claro. ¿Y cómo hacían en la práctica? Es decir, en la práctica. ¿Hacían reuniones virtuales? Claro, entonces ahí viene un primer... pues ahí ya viene el docente que es usted exacto. También. Entonces la parte docente, ¿cómo hago yo mi día a día en nuestra unidad de cuidados intensivos acá? Un profesor muy estimado en la Universidad Nacional. Muchas gracias. Además de jefe de departamento. Muchas gracias. ¿Cómo lo hago yo todos los días con los médicos los que están en proceso de formación, que son los que más están con nosotros en su formación, de las especialidades médicas y quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional? Uno llega, pues hace un seminario donde se discuten temas, obviamente, alrededor del proceso de atención en cuadro crítico, se recibe el turno, y ahí uno mira, digamos, qué pacientes están muy críticos en los que toca tomar decisiones ya, y toca decir, listo, hagamos esto. Con los otros que no toca tomar ya decisiones, uno dice, listo, revise el paciente, cómo estuvo durante la noche,
cómo salieron los exámenes de hoy, cómo está todo. Y tipo 9 de la mañana empezamos revista. La revista es ese médico, porque es un médico que se está formando como especialista, nos empieza a contar el paciente, a darnos todos los detalles. Profe, amaneció así, empezó hoy, tenemos así, las variables hemodinámicas están así, o sus signos vitales están así. Nosotros revisamos el paciente con la enfermera, con apoyo terapéutico, y tomamos las decisiones. Listo, vamos en esto, ahora en el transcurso del día van a ser las siguientes metas, y empieza uno a decir, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, y eso sucede en la mañana, en la tarde y en la noche, porque son pacientes críticos que todo el tiempo estamos haciendo ese proceso. Entonces, ahí el estudiante de posgrado, de la especialidad médico-quirúrgica de posgrado, está aprendiendo en el proceso de atención del paciente, pero supervisado por nosotros como profesores. Entonces dije, hagamos el mismo ejercicio con los médicos a nivel regional. Entonces, ¿qué hacíamos? Doctor, muchos de ellos rurales, otros médicos generales, hospitalarios, otros médicos especialistas, medicina interna, anestesiología, cirugía, pero asimismo la enfermera, asimismo la fisioterapeuta, la terapeuta respiratoria. Todo el personal. Coordinemos cada uno con sus disciplinas, exacto, a qué horas tiene listo, a qué horas ha revisado sus pacientes, y nos conectamos a través de canales virtuales, de Teams, de todo esto, de Meet, de Google Meet, todos estos que tenemos con Cisco, que Cisco nos proporcionó. ¿Y si les funcionó la tecnología? ¿Si le funcionó Internet? Empezamos, en algunas regiones era muy complicado. Por ejemplo, con San Rafael de Leticia nunca pudimos, porque desafortunadamente la conectividad es un problema muy complejo. Y en un sitio tan clave. Claro. Con Puerto Inírida funcionaba a veces no. Entonces, claro, no podíamos decir, vamos, coméntenos los pacientes, porque nosotros también necesitamos ver, o sea, poder mirar los ventiladores, las curvas del ventilador, todas esas cosas, la radiografía. ¿Y entonces cómo hacían en ese caso? En ese caso nos tocaba tratar era de mirar, mira, tenemos un paciente una persona crítica en Puerto Inírida. Entonces nos toca estar disponible, y ahí también vino otra cosa. Al comienzo queríamos que todo fuera Cisco, porque teníamos las licencias y Cisco nos donó las licencias para el programa en conjunto con Ministerio de Salud. Pero cuando empezamos a tener esos inconvenientes, ¿y ahora qué hacemos? Pues sabe que o videollamada, o empecemos a ser creativos, o sabe que apenas haya internet, eso es lo importante también con la tecnología, ser creativos para utilizarla, no leer los manuales y decir con eso es suficiente, sino en la medida de adaptarse al entorno difícil como fue ese. De acuerdo. Y lo otro que también era que ellos supieran, o sea, los equipos que estaban allá en la región, que nosotros estábamos todo el tiempo, porque eso era lo otro que también siempre insistí. Hay una corresponsabilidad de ellos siendo los tratantes de manera directa con los pacientes, pero nosotros desde acá como expertos, donde entre los dos respondemos no podían por lo el que uno pase. sin el otro. Entonces ahí viene una cosa, una cosa que era muy importante, y es, mire, no es un call center donde llamo y aclaro una duda, sino es un acompañamiento permanente. Entonces, al comienzo empezamos a hacerlo muy juiciosos, la revista en la mañana, la revista en la tarde y a veces la revista en la noche, y las decisiones que tomamos, cómo vamos, si está teniendo adecuado resultado. ¿Por qué? Porque si yo no soy experto en manejar pacientes críticos, pues yo no sé cómo instaurar una terapia, una estrategia terapéutica, y tampoco sé si la estrategia sí dio resultado o no dio resultado. Entonces, ahí necesita de nuestra experticia. Entonces, por eso era acompañarlos 24 horas los 7 días a la semana. O sea, no era de solamente le digo hoy, haga esto y no nos volvimos a ver, sino los vamos a acompañar. Y segundo, que era muy importante, como cada institución tenía sus propias particularidades, sabíamos que a pesar de tener ese soporte, desde el punto de vista de infraestructura, no siempre podíamos seguir manejando a las personas en el hospital regional, sino que ameritaba trasladarlo a una ciudad intermedia o una institución de mayor complejidad. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera razón por la que tuvimos que sacar pacientes de las regiones? Por
el requerimiento de diálisis, porque fallaban los riñones y claro. eso sí no lo podíamos, no tenían los equipos allá. Entonces, ¿y cómo hacían? Nosotros en ese momento que decíamos, no, definitivamente se deterioró la parte renal, o a veces necesitamos exámenes altamente, digamos, complejos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Trasladarlo a un hospital de mayor complejidad. Entonces, aquí vino otra cosa que también hicimos, y en ese momento, pues, toda esta región el principal asegurador es Nueva EPS. Ajá. Entonces, entremos en contacto con Nueva EPS para decir, ajá, oiga, necesitamos que ustedes nos ayuden a facilitar el traslado oportuno de estas personas para que los equipos que están allá no tengan miedo a manejar los pacientes porque dicen, claro, no, y después lo voy a trasladar y si no me dan oportunidad se me muere. Y empezamos a tener una interacción ¿con qué? Con el sistema de referencia y contrarreferencia de Nueva EPS. Y esto obviamente ahí nos ayudó mucho Ministerio, porque el Ministerio de Salud nos ayudó a priorizar las instituciones que necesitaban ayuda. Yo creo que no es porque hay cambio de gobierno que se tiene que decir que las cosas cambian. Eso me parece que es otro de los problemas y eso no lo atañe a usted. Es que termina un gobierno, entonces se cree que ya hay que cambiar todo porque el anterior gobierno no hizo nada. Entonces es mentalidades como las de los médicos, y los ingenieros en sus respectivas, son los que saben qué es lo que puede prolongarse, qué es lo que está bien, y por eso avanzan los países. Bueno, le agradezco, doctor. Vamos a terminar aquí y seguir con la segunda parte en que ya nos adentraremos en la famosa medalla que se merece mucho, como lo están viendo ustedes, porque tiene un equipo, es un líder inspirador y por eso está aquí. Muchas gracias, claro que sí.